Bueno, sean todos bienvenidos a nuestra clase número 2 del curso Doctrinas Bíblicas Básicas. Hoy estaremos estudiando sobre dos puntos también. Todos son muy importantes, pero estos son extremadamente importantes porque son puntos que tocan la persona de Jesús y la persona del Espíritu Santo. Estaremos estudiando qué es lo que creemos acerca de Jesús y del Espíritu Santo. Ah, Les invito entonces a orar y enseguida ah, seguiremos con las diapositivas. Oremos, Señor, te pedimos que nos puedas bendecir con este curso, bendecir con las cosas que vamos a estudiar de tu palabra, que podamos profundizar nuestro conocimiento, que podamos conocerte más. Y con eso, Señor, que nuestra vida sea cambiada, que con eso también podamos permitir que tu Espíritu nos moldee conforme a tu carácter. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Bueno, empezamos con la doctrina sobre Jesús y tenemos la importante declaración que encontramos también en nuestro material, que es la declaración de lo que creemos respecto a la persona de Jesús. Y a ustedes ahora leo, creemos en la plena humanidad y deidad de nuestro Señor Jesucristo, y que fue concebido por el Espíritu Santo y nació de la Virgen María. Creemos en su vida sin pecado, sus milagros, su muerte sustitutiva, su resurrección corpórea, su ascensión a la diestra del Padre y su regreso personal en poder y gloria. Él, Jesucristo, es el Salvador y Señor de nuestras vidas. Y ahí tenemos algunos versículos que queremos leer, algunos de ellos. Pero vamos a comentar en primer momento la declaración en sí. Creemos en la plena humanidad y deidad de nuestro Señor Jesucristo. Es decir, Jesús era completamente Dios y también completamente hombre. No faltaba nada de la divinidad en Cristo y no faltaba nada de la humanidad en Cristo. Y de esto estaremos hablando hoy también, porque hay una doctrina, una teología por detrás, hay algunos términos importantes que queremos estudiar hoy respecto a esto, ¿no? Jesús es plenamente humano, plenamente Dios, nacido de la Virgen María. Entonces sí creemos en el nacimiento virginal, sí. María era virgen, no había sido, no se había casado todavía, no es hijo de José, sino que concebido por el Espíritu Santo. Creemos en su vida sin pecado. Jesús jamás pecó en todos sus milagros, conforme registran los evangelios. Jesús obró muchos milagros, eh, y todos ellos están, o no todos, algunos nada más están registrados, pero en todos los que están registrados creemos, así tal como están puestos allá en las Sagradas Escrituras. Su muerte fue una muerte sustitutiva. ¿Qué quiere decir esto? Él murió para sustituirnos, para en nuestro lugar. Su muerte no fue nada más una decisión romana. Su muerte fue un sacrificio, fue una entrega. Y él lo hizo en amor, en obediencia al Padre y en lugar de los pecadores. También vamos a hablar de esto. También creemos en su resurrección. Jesús sí fue a la cruz y sí murió y fue sepultado, pero también resucitó al tercer día conforme también había predicho. Creemos en su ascensión, creemos que ascendió a los cielos y está a la diestra del Padre. También creemos que volverá, porque así lo dijo, en poder y gloria.
Entonces hay algo de esperanza que está puesto acá en nuestra declaración. Y Él, el Señor Jesús, es el Salvador y Señor de nuestras vidas. Vamos a leer algunos de los versículos muy importantes para nosotros hoy. Primera Corintios, no vamos a leer todos, sino algunos. Primera Corintios 15, 1 a 8, es el primer versículo que queremos leer. Si alguien lo tiene ahí en su Biblia, le pido que lo lea. Primera Corintios, capítulo 15, versículos de 1 a 8. El que tenga, hay que abrir su micrófono y leer. Hola. Primera Corintios 15, 1 al 8. Así mismo. Uno dice, además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas y después a los 12. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros la duermen. Mm. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles, y el último de todos, como un abortivo, me apareció a mí. Ujú. Gracias. También yo lo leo a Mateo capítulo 1, versículos 20, 21. Mencionan lo siguiente. Bueno, voy a leer desde el 18 para dar un poco más de contexto. 1, 18 a 21 dice, el nacimiento de Jesucristo fue así, estando desposada María, su madre, con José. Antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. José, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo, José, hijo de David, no temas recibir a María, tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Algunos de los versículos nada más. Hay otros versículos. Pido que ustedes puedan leer estos versículos en casa también. Muy importante poder verificar todo lo que estamos diciendo y todo lo que creemos tienen por base las escrituras. Y entonces no tenemos mucho tiempo acá en la clase, pero ustedes en casa pueden leerlo. Hoy vamos a hablar entonces de la unión hipostática. ¿Qué palabra es esta? Bueno, hipostático viene del griego y tiene que ver con sustancia. Ese es el nombre de la doctrina que afirma la 100% divinidad y 100% humanidad en perfecta unión en Cristo. A lo largo de la historia del cristianismo, en los últimos 2 milenios, en los primeros siglos hubieron algunos intentos y algunas falsas enseñanzas respecto a Jesucristo mismo. Entonces, algunos hombres, algunas personas empezaron a cuestionar lo que se creía respecto a Jesús. Jesús era verdaderamente hombre, era verdaderamente materia, tenía cuerpo, o quizás Jesús era solamente espíritu, era como un holograma caminando y la gente no se daba cuenta. Jesús era solamente Dios. Y entonces, hubieron personas que empezaron a debatir y tener estas ideas. Y bueno, empezaron también los padres de la iglesia a buscar una respuesta que fuese condiciente con la doctrina bíblica. Lo que tenemos es la unión hipostática. Jesús es 100% Dios
y 100% hombre. Y vamos a ver por qué la Biblia sostiene este punto. Entonces, en primer lugar, vamos a ver la evidencia de la deidad de Jesús. Es decir, Jesús es Dios. Sí, porque hubieron también los que dijeron que Jesús no era Dios, sino que nada más una creación de Dios. Algunos sostienen hasta hoy que Jesús nada más es la primera de las creaciones, es una la más importante creación de Dios, pero no es Dios, está abajo de Dios. Imagínense ustedes, hay quien crea en esto. Pero ¿qué dice la Biblia? ¿Hay evidencias de que Jesús es Dios? Bueno. Hay muchas y están en toda parte de la Biblia. Solamente un necio podría llegar a la conclusión, a una conclusión diferente de lo que dice la Biblia. ¿Por qué? Porque la Biblia atribuye a Jesús calidades que solo a Dios es permitido tener. Solo Dios tiene estas cosas. Primera de ellas que quiero mencionar está ahí. Jesús perdona pecados. Vamos a Marcos capítulo 2 versículos 5 a 7. Jesús perdona los pecados. ¿Ya? Entonces tenemos lo siguiente. Al ver, este es Jesús sanando al paralítico. Y dice así, al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico, Hijo, tus pecados te son perdonados. Estaban allí sentados algunos de los escribas, los cuales cavilaban en sus corazones, ¿por qué habla este así? Blasfemias, dice. ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Y conociendo luego Jesús en su espíritu, que cavilaban de esta manera dentro de sí mismos, les dijo, ¿por qué caviláis así en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil, decir al paralítico, tus pecados te son perdonados? ¿O decirle, levántate, toma tu lecho y anda? Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico, a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Vean qué interesante. Solamente Dios tiene potestad para perdonar pecados. Claro, porque sabemos que todo pecado es una ofensa contra quién? Contra Dios. El pecado no es una ofensa contra uno contra otro, sino que es una ofensa contra Dios. Y si tenemos una queja, un problema con Dios, nada vale que otro venga y te perdone, porque no se trata de otro, se trata de Dios. Es lógico. Jesús, sin embargo, es Dios. Por ende, puede perdonar pecados porque tiene potestad para hacerlo. Él mismo aquí es puesto como Dios. También hay el testimonio de Tomás en Juan capítulo 20, versículo 28. Esos versículos vamos a leerlos. Si alguien llega allá primero que yo, si alguien me gana, puede leerlo. Juan capítulo 20, versículo 28. Ya llegué. Dice entonces Tomás respondió y le dijo, Señor mío y Dios mío. Ustedes se acuerdan de este encuentro. Tomás había dudado de la resurrección, después Jesús se le aparece a ellos y ahí Tomás está muy avergonzado. Jesús le dice, Tomás, pone aquí tu dedo en mi mano y mirad de cerca, venga, métela en mi costado. No seas incrédulo, sea creyente. Entonces así le dice Tomás, Señor mío y Dios mío. Ahora imagínense ustedes, si Jesús no es Dios, ¿qué es lo que debería haber dicho para él? Lo debería haber dicho, levántate Tomás, porque yo soy un hombre como vos, yo soy un ángel, yo soy cualquier otra cosa. Sin embargo, Jesús no le reprende porque conviene que Tomás lo adore, porque Él es Dios. Muy claro, muy clara evidencia aquí. Tito capítulo 2 versículo 13. A ver si alguien me gana al llegar ahí. Puede abrir su micrófono y leer Tito capítulo 2 versículo 13.
Yo llegué, dice, así dice, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador. ¿Quién? Jesucristo. Como le pone ahí otra vez, nuestro gran Dios y Salvador, Jesucristo. Entonces está claro una vez más que la Biblia lo llama Dios a Jesucristo. Y hay muchos otros versículos, pero queremos leer Colosenses. Y ese es el último, después Hebreo, creo que vamos a llegar ahí más adelante, pero Colosenses capítulo 1, 15 a 19 sí lo vamos a leer. A ver si alguien me gana. Colosenses 1, 15 a 19. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Y Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda la plenitud. Ah, está muy claro ahí el texto. Gracias por leerlo. Está muy claro el texto. Apunta la eternidad de Jesús. Jesús no es una creación de Dios, sino que Él es puesto ahí como el creador. Dice que todas las cosas, las que están en los cielos y en la tierra, visibles e invisibles, fueron creados por medio de Él y no solamente por medio de Él, sino que para Él. Él es el Dios creador. Entonces acá Jesús está puesto al mismo nivel de Dios el Padre del Antiguo Testamento. Jesús es 100% Dios. La creación existe o fue hecha por sus manos, por su voluntad, por su poder y palabra. Y es otra vez para Él está hecha. Entonces, vean qué interesante. El versículo 15, el primer versículo que Julio leyó, menciona primogénito de toda creación. Hay algunos que argumentan que este versículo quiere decir que Jesús fue la primera creación, pero eso no tiene ningún sentido si consideramos todo el resto que leímos. Si Él es la primera creación y todas las cosas fueron creadas por medio de Él, entonces no tiene sentido de que Él es la primera creación, ya no serían todas las cosas hechas por Él. Estos son los testigos de Jehová, pero esto viene de una heresía muy antigua de los primeros siglos, no me acuerdo si primer siglo o del tercer siglo, del arianismo, ¿no? Ariano entendía que era así, que Jesús era una creación de Dios. Y esto hasta hoy está por ahí como una mentira, como una heresía, como una falsa enseñanza de que Jesús es nada más una creación. Pero el versículo dice que Él es el primogénito de creación, es decir, que Él tiene el derecho de primogenitura sobre la creación. Bueno, en el Antiguo Testamento era muy evidente el derecho de primogenitura. En la cultura antigua, esto quiere decir que la herencia es del primer hijo. El padre le deja al primer hijo todas las cosas que posee. Entonces, en cuestiones de derecho, Jesús tiene toda la creación para Él. Todo es perteneciente a Él. El Padre le entrega todas las cosas y el Hijo le entrega todas las cosas al Padre. La clase anterior hablamos un poco sobre esta dinámica entre las personas de la divinidad, cómo ellos pueden ser un solo Dios y al mismo tiempo son tres personas.
distintas, existiendo eternamente, pero totalmente interligados y totalmente son uno, ¿no? No existe Dios sin uno de los tres. Entonces, es interesante notar esto y también es interesante eh, y muy importante entender que nosotros no vamos completamente poder entender. Si pudiéramos entender Dios con todas sus características eternas, entonces nosotros seríamos más inteligentes que Él o tan inteligentes cuanto Él. Y la verdad es que Dios es trascendente, más grande que nosotros. Entonces, nuestra comprensión de algunas de estas nuances es limitada y sin embargo, Dios, la palabra de Dios nos afirma una y otra vez, Cristo es Dios, es digno de adoración y posee todas las características de Dios. De hecho, el versículo 19 dice que agradó al Padre que en él habitase toda la plenitud, que quiere decir, toda la divinidad se encuentra en Jesús. Está muy evidente el texto que leímos, ¿no? Ahora, vamos a hablar de evidencias de su humanidad, porque también a lo largo de la historia hubieron los que dijeron, no, Jesús en realidad era Dios, sí, es cierto, pero no era hombre, porque todos los hombres son malos, los hombres somos así, somos materialistas, somos todo lo que es materia es malo y hubieron muchas enseñanzas que trataban de negar la divinidad de Jesús, o sea, la humanidad de Jesús, de que no era de hecho hombre. ¿Y qué dice la Biblia? Bueno, vamos a ver las evidencias de que también era 100% hombre, no 50, no era 80-20, no era 30-70, sino que él tenía 100% de características de hombre, 100% las características de Dios, y solo una cosa que es perteneciente a los hombres, Jesús no tenía, es el pecado. De esto vamos a hablar ah, en la brevedad. Pero ahora vamos a ver estos versículos. Gálatas, capítulo 4 versículo 4. A ver si alguien me gana. Gálatas 4:4. Estoy. Dice, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Pablo lo menciona, y nacido de mujer, dando énfasis que el nacimiento de Jesús fue biológico, fue un hecho. No fue que Jesús se materializó nada más en los brazos de María. Jesús nació como un bebé, nacido de mujer. Ya leímos Mateo también. Entonces vamos a avanzar para otras evidencias de su humanidad. Jesús se cansaba, sí, se cansaba como un ser humano. Él agotaba sus energías. Esto es evidencia de experiencias humanas, experiencias reales. Jesús tenía hambre, sí, Jesús tuvo que comer. Jesús lloraba, habían llantos. Vamos a ver estos versículos. Vamos a Mateo capítulo 4 versículo 2. ¿Quién me puede ganar en este? Mateo 4:2. Dice, después de haber ayunado 40 días y 40 noches tuvo hambre. Está bien. Podemos decir, alguien puede argumentar que, wow, qué fuerza tenía también, porque ayunar Sí, 40 para días, entender. ¿verdad? Y ahí recién tuvo hambre. Bueno, no dice que recién tuvo hambre, ¿verdad? Posiblemente tuvo hambre desde el comienzo, ¿no? Pero está evidente, sí, se cansó, bueno, tuvo hambre. A Juan capítulo 4 versículo 6, si alguien lo puede leer. Poz- Allí estaba el pozo de Jacob, y como Jesús estaba cansado del camino, se sentó allí junto al pozo. Eran casi las 12 del día. Eh, Entonces Jesús
caminaba y entonces se cansó. Juan 11:35 no hace falta ni abrir. ¿Quién sabe de memoria? Jesús lloró. Lloró. Jesús lloró. ¿Ya? Esa es la historia de Lázaro, ¿no? También se angustió Jesús en Mateo 26, versículos 37 y 38. Y tomando a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Entonces Jesús les dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. No son estas experiencias humanas, ¿no? Todos nosotros podemos decir que hemos sentido las mismas cosas. Hemos tenido hambre, cansancio, hemos llorado, ya conocemos la angustia. Estas son experiencias humanas y Jesús las tuvo todas ellas, ¿verdad? Y ahora vamos a Hebreos capítulo 2, 14 a 18, que hubieron algunas limitaciones también. Vean Hebreos 2, 14. Así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo para distribuir por medio de la muerte al que querido de la muerte. Esto es al diablo y a liberar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre, porque ciertamente no socorrió, sino que socorrió a la descendencia de Abraham, por lo cual debería ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel en lo que Dios, en lo que a Dios refiere, para expiar los pecados del pueblo, pues en cuanto él mismo padeció siendo poderoso para socorrer a los que son tentados. Interesante. ¿Cómo termina el versículo? Él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Estas características muestran que Jesús era de hecho hombre. Él se identificó con los que había de salvar. Él se identificó contigo, él se identificó conmigo. Él tenía en su cuerpo las características humanas completas. Podía sentir nuestras debilidades, nuestras experiencias, pero también nuestras limitaciones. Muy interesante la forma como nuestro Señor se identificó con nosotros. Ahora, ¿por qué estamos hablando de eso? ¿Por qué es relevante? Es que si Jesús no fuera verdaderamente humano, no iba a poder identificarse con nosotros y también no iba a poder ofrecerse como un sustituto humano, ¿ya? Ahora vamos a 1 Timoteo 2:15. Ese es un buen versículo que necesitamos leer. 1 Timoteo 2:15, 2:5, perdón. Hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. ¿Qué dice ahí? El hombre Jesucristo. Jesucristo, hombre. ¿Ya? Y el versículo 6, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. ¿Por qué es importante mencionar la completa humanidad de Jesús? Bueno, primero porque es verdad y la Biblia lo afirma, pero eso tiene que ver con la forma como Cristo se pone como un sacrificio en nuestro lugar. Él se hizo como nosotros para ofrecerse a sí mismo. Él no tenía que hacer otra cosa que no un ser humano, tal como nosotros, para ofrecer un sacrificio en nuestro lugar. Si no fuera verdaderamente Dios,
su sacrificio no tendría tampoco la eficacia infinita, capaz de pagar por los pecados del mundo. Entonces, al mismo tiempo que es verdaderamente hombre, Jesús necesitaba y es, de hecho, verdaderamente Dios, porque no es el sacrificio de un hombre cualquiera, es el sacrificio de Jesucristo, hombre, del Dios encarnado. Y por ende, nosotros tenemos una eficacia, o sea, su sacrificio tiene una eficacia infinita, alcance infinito. De hecho, los pecados de todos pueden ser borrados por la obra de Jesucristo, porque no es la obra de un cualquiera, es la obra de Dios mismo. Ah, hablando de esto, vamos a mencionar algo que mencionamos en nuestra declaración, es de que Jesús vivió sin pecado. Es importante creer en esto, ¿no? ¿Por qué esto es tan importante? En el sistema sacrificial, en el Antiguo Testamento, ustedes se acuerdan que Dios estableció un sistema de matanzas de animales para perdón de pecados. ¿Cómo tenía que ser los animales en el Antiguo Testamento? Ustedes se acuerdan de esto. No, no tenía que ser un animal de cualquier forma, ¿verdad? Había que ser un animal sin mancha, un animal sin defecto. No podía estar lastimado, no podía tener manchitas de otros colores. Tenía que ser el animal perfecto para ofrecerlo, para que se lo matara ahí. El sacerdote lo iba a ofrecer como una oferta por el pecado de las personas. Y esto preparaba entonces, ¿verdad? Esta es la idea por detrás del Cordero Perfecto. ¿Ustedes se acuerdan las palabras de Juan el Bautista? Ahí está el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Cuando él vio a Jesús, estas fueron las palabras, ¿no? Ese es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces el concepto de que Jesús no puede pecar, no tiene que pecar, hay que ser perfectos, ya viene desde el Antiguo Testamento. Ya está importante. Ahora, también la sustitución de Cristo por nosotros es efectiva si Él no tiene pecado. Pues si Él peca, Él ya no es Dios, y si Él pecó, no podía pagar por los pecados de otros. Entonces presupone que el castigo no sea culpable de su propio pecado. También vamos a 2 capítulo 5 versículo 21 para ver este versículo. Dice, Nuestro al que pecado. no, gracias, puede leer. Pues Dios hizo que Cristo, quien nunca pecó, fuera la ofrenda por nuestro pecado, para que nosotros pudiéramos estar en una relación correcta con Dios por medio de Cristo. Claro. Entonces ahí está otra prueba. Jesús, el que no conoció el pecado, fue hecho pecado por nosotros. Entonces, está muy claro, ¿no? Si Cristo hubiese pecado, su sustitución no es perfecta, no funcionaría. La Biblia muestra desde el Antiguo Testamento este mismo principio de que Dios un día haría una obra perfecta en que su Hijo se entregaría por los pecados de la humanidad. El que no conoció pecado sería hecho pecado en nuestro lugar. Su obra es sustitutiva. Solo un sacrificio sin mancha satisface la justicia de Dios y puede quitar el pecado. Por eso, la no pecaminosidad de Cristo es condición para la eficacia objetiva de la expiación. Nuestros pecados son limpios porque el sacrificio de Jesús es eficaz y suficiente. Faltó leer el versículo del capítulo 4 de Hebreos, entonces vámonos ahí rápidamente porque ya avanzamos un poco en la hora. 4:15 tenemos.
Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Que dice las Escrituras, Él no pecó y por ende perfeccionó, hizo una obra perfecta en nuestro lugar. Era nuestra semejanza porque era hombre, pero era perfectamente Dios y por eso pudo ofrecerse como un sacrificio perfecto por nuestros pecados. Y después dice, ahora sí, podemos acercarnos confiadamente, porque Él nos entiende. Este sumo sacerdote es especial, Él nos conoce, Él entiende, pero sin pecado y ofrece una misericordia, una gracia sin par, sin igual. ¿Ya? Entonces, es lo que tenemos. Ah, Voy a avanzar esta diapositiva por cuestiones del tiempo. Ustedes van a poder tener estos slides después también, si quieren, puedo enviarles. Pero es importante entender, y vamos a tocar este tema más adelante también, sobre nuestra esperanza, ¿no? El Señor murió, perfeccionó esta obra de expiación, de perdón de pecados, y nos ofrece vida eterna con Él. Hay un futuro, hay una esperanza viva de que la iglesia será raptada, arrebatada para encontrarse con Él antes de la gran tribulación. Y hay versículos para leer y hay más en el material que está con ustedes, el PDF. Vamos a dejar con que en la semana podamos escribir respecto a estas cosas también. Pero ahí para terminar, hay una necesidad evangelística en todo eso, ¿no? Con todo eso lo que acabamos de estudiar sobre Jesús, es importante mencionar su obra redentora, ¿verdad? Que nos da vida eterna. Es el mensaje más importante que una persona puede compartir. Eh, entonces, volvemos a enfatizar este tema porque es importante. Debemos compartir de Cristo, debemos llevar el Evangelio. Hay una urgencia en el mundo hoy y necesitan conocer de Jesús. Necesitamos llevar las buenas nuevas de salvación. 2 minutos para que podamos comentar y hacer una u dos preguntas. Volvemos acá, estamos todos. Volvemos. ¿Hay alguna duda, alguna pregunta o comentario también con lo que ustedes vieron? Uno o dos, porque no tenemos mucho tiempo. Hola, hola. ¿Se escucha? Sí, sí, Werner. ¿Qué tal? Bienvenido. Acá estamos con Jamie. Hola, Jamie. Eh, Quería comentar, bueno, hablábamos de Jesús, que es 100% Dios y 100% hombre, la unión hipostática. Y algunos alegan que mirando los pasajes, y realmente da la impresión, al leer algunos pasajes, de que como que el Padre es mayor que Jesús, en un sentido, porque él dice que él le obedecía al Padre. O sea, él decía, por ejemplo, que él no hacía no vino a hacer su voluntad, sino la voluntad del Padre que le envió. Bueno, el que le envíe el Padre también, ya es como que, bueno, él se somete. En Mm, otras partes dice que él estaba sometido al Padre y en Corintios también dice que, hablando también del hombre, la mujer, dice que el marido es la cabeza de la mujer y Cristo es la cabeza del marido y Dios, el Padre, se entiende, es la cabeza de Cristo. mm, ¿Cómo se puede entender esta aparente superioridad, por decir así? Como que parece que Jesús es menor, porque muchos dicen, no, Jesús es un Dios, pero no al nivel de Dios el Padre.
como un Dios inferior, o algunos dicen él es sí, él es el Hijo de Dios, pero no es Dios. Ujú. Sí, buenísima pregunta. Entonces, tenemos que tener en cuenta desde el Antiguo Testamento, ¿verdad? De que la revelación de Dios a través de los siglos es de que no hay otro Dios, no hay otro que no sea el único Dios, Yahvé, el Dios de los judíos, el Dios que se manifestó a Abraham, Isaac, Jacob, a Moisés, y nunca en el Antiguo Testamento se podía entender o se podía ni siquiera afirmar, porque Dios en varios versículos va a mencionar que no hay otro Dios que no sea Él. Ángeles han sido enviados en el Antiguo Testamento por Dios. Por diversas veces hombres quisieron adorarles a los ángeles y no hagan esto. Es la actitud de los ángeles, porque somos seres, somos creaciones como ustedes también. El autor de Hebreos hace un buen, y ahí le quiero recomendar a que lean en Hebreos capítulo 1. La presentación del autor de Hebreos a Jesús es extraordinaria porque él le va a decir, Él es más grande que los ángeles, Él es más grande que las creaciones, Él no es una creación cualquier. Después va a decir, que dice Dios de Él, y dice Dios, Dios le llama Dios al Hijo. Entonces, cuando se presenta Jesús, ah, Él se presenta como enviado de Dios, el que se disminuyó, que se envació de su estado eterno y que se encarnó para revelar al Padre otra vez. Entonces, es interesante. Hay sí, es cierto, una correlación entre Padre, Hijo y Espíritu otra vez, que todavía vamos a tocar, la cual no podremos definir perfectamente. Y esto va a quedar, creo que para la eternidad, el entendimiento completo de la relación Padre, Hijo, Espíritu. Pero la Biblia sí lo afirma, porque Dios le llama a Dios al Hijo, el Hijo en sumisión a Dios viene, pero Dios le pone, le da al Hijo toda la autoridad, algo que bajo la idea del Antiguo Testamento sería imposible, que Dios el Padre comparta de su santidad, de su posición, de su autoridad con alguien, y sin embargo Jesús está lleno, revestido de todo esto, de la autoridad, de todo el poder. Entonces, la Biblia afirma, quizás la respuesta no sea tan completa o tan, ah, bueno, y de hecho es así, yo creo que es así también, porque no podemos completamente definir a Dios, y si lo pudiéramos, creo que seríamos, o estaríamos creyendo ser más que de lo que somos. No podemos entenderlo tan completamente, pero sí la Biblia nos da esta afirmación segura de que Jesús está revestido de toda la divinidad, de que Él es digno de alabar, de que el Señor Dios tiene ahí en su trono a Jesucristo, Dios el Padre y Jesucristo a la diestra de Dios. Esto es algo que el Dios del Antiguo Testamento no comparte ah, su gloria con nadie más, y sin embargo Jesús está ahí a la diestra de Dios. Entonces, eh, es Dios también. No sé si pudo responder la pregunta o quizás puse un poco más de interrogantes ahí, pero quiero que sigan leyendo y quiero que podamos escribir. Quizás por la semana vamos a salir con más respuestas de este importante tema. Gracias, Verne, una vez más. Podemos también ubicar tal vez algún artículo con respecto a eso, también en el chat, en el transcurso de estos días. Excelente, Henry. Gracias. Estamos listos para el próximo. Vamos a hablar del Espíritu Santo. Este que es también Dios, como hemos visto en la primera clase,
pero tiene características y versículos que prueban su divinidad. Vamos ahí, voy a compartir la pantalla una vez más. ¿Pueden ver ahí? Ok. Sí, El Espíritu Santo. Vamos aquí a estudiar qué es lo que creemos respecto al Espíritu Santo. Un momento porque creo que voy a regresar acá al comienzo. Ahí está. Bueno, vamos a la declaración. El Espíritu Santo es una persona de la Trinidad, concepto que hablamos en la primera clase. Tres en uno. Él convence al mundo de pecado o del pecado, regenera, sella, bautiza, instruye, habilita al creyente y mora en él para que pueda vivir una vida piadosa. Hay varios textos que queremos leer, algunos de ellos, no todos por cuestión de tiempo, pero les animo que lean en casa, en sus casas. Primera cosa, es una persona de la Trinidad. Vamos a ver versículos que van a probar justamente la afirmación de que el Espíritu Santo es una persona. Porque a lo largo de los años en la historia, muchos han argumentado de que el Espíritu Santo puede que sea nada más una fuerza y no Dios propiamente dicho, ¿verdad? Entonces, los que argumentaron eso también lo hicieron, pero sin base en las Escrituras. Las Escrituras van a afirmar que el Espíritu Santo es una persona y ya vamos a ver cómo. Y ahí habla de su rol, qué es lo que está haciendo o qué es lo que hace el Espíritu Santo. De hecho, nosotros vivimos en un tiempo a donde el ministerio del Espíritu Santo es constante. El Espíritu Santo es actuante. El Señor Jesús lo envió al mundo luego de su ascensión y el Espíritu Santo está en este mundo, habitando los creyentes, habitando cada uno de nosotros que creemos en el mensaje del Evangelio. Él nos regenera. ¿Qué es decir esto? Regenerar es hacernos nuevas creaciones. Él nos hace nacer de nuevo. Él nos sella. ¿Qué es sellar? Sello en el sentido de garantía. El Espíritu Santo nos sella como una garantía. Este es un sello de pertenencia. Somos de Dios. Sellos en el primer siglo no salen más. Sellos son marcas permanentes. El concepto es así todavía hoy, ¿verdad? Debería ser. Cuando nos vamos en una escribanía y tomamos un sello, supuestamente este sello marca está mostrando que algo es auténtico, es cierto y es seguro. Es la misma idea. Nuestra salvación, nuestro perdón es cierto y seguro. Estamos sellados por Él. Dice también que el Espíritu nos bautiza, el Espíritu nos ah, pone en el cuerpo de Cristo, nos identifica, mejor dicho. Bautismo en el sentido de identificación. Vamos a hablar de bautismo más adelante en este curso todavía, pero hay que quitar de su cabeza quizás la primera idea que viene cuando escuchas la palabra bautismo, que es agua, ¿verdad? Siempre pensamos en agua. La Biblia habla de bautismos y muchos de ellos no tienen que ver con agua. De hecho, el primer que me viene a mente es el bautismo con fuego, sería el opuesto a agua, ¿verdad? Sí, el Espíritu es un agente bautizador porque Él nos pone al creyente en Cristo. Es el Espíritu quien nos identifica con Él. También nos instruye, nos enseña y habilita al creyente, mora en el creyente
para que la obra de la santificación sea perfeccionada en nosotros. Entonces, ¿quién obra cambiando el viejo Clayton por el nuevo Clayton o el viejo vos por el nuevo vos, por Cristo en ustedes? Es el Espíritu Santo. Somos un terreno en obras, en una construcción. Cada día el Espíritu nos está cambiando a la imagen de Jesucristo. Eso se puede entender. Vamos a ver algunos versículos. Me gustaría ir directamente bueno, a 1 Corintios, capítulo 2, versículos 10 y 12. El que me pueda ganar ahí, 1 Corintios, capítulo 2, versículos 10 hasta el 12. Dice, pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Hasta el... Hasta Sí, el 12. ah, ya. Y nosotros nos hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Ajá. Hemos recibido el Espíritu que proviene de Dios, está en nosotros. Si podemos pasar a Gálatas 5 16 a 26. Vamos a leer este texto también. Gálatas 5 del 16 al 26. Digo pues, andar en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisieres. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, y hay muchas, ¿verdad? Ahí dice que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Más, el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley, pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. No nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Si vivimos por el Espíritu, y es cierto que el Espíritu nos da vida, al que cree en Jesús, el Espíritu lo hace vivir porque está muerto ah, en sus pecados, pero el Espíritu nos da vida. Es cierto que vivimos por el Espíritu, también dice la palabra, andemos por el Espíritu, pues el Espíritu es quien obra. Ustedes vieron, el Espíritu está contra, se opone a los deseos de nuestra carne. Entonces hay hoy una guerra espiritual en cada creyente porque el Espíritu desea el control de nuestras vidas, pero tenemos todavía la presencia del pecado, ¿no? Entonces hay una guerra interior en cada creyente, pero el Espíritu, que es más fuerte que la carne, nos habilita, nos capacita para vivir una vida piadosa, ¿ya? Hay otros versículos muy importantes, quisiera leerlos todos, pero voy a dejar que ustedes lo hagan desde sus casas y vamos a avanzar aquí. ¿Cómo es posible afirmar que el Espíritu Santo es miembro de la Trinidad? Bueno, vamos a ver versículos otra vez, ¿no? Su aparición
en menciones bíblicas como miembro funcional de la Trinidad. Vamos a Mateo 28:19. A ver este primer versículo, pero hay un versículo que no está aquí que quiero leer. Mateo 18, 28, perdón, 19. El que llegue primero puede leer. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Bueno, entonces fue orientación de Jesús que los creyentes del mensaje del Evangelio del Reino tenían que ser bautizados. ¿Bautizados en nombre de quiénes? En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Porque es mencionado el Espíritu Santo ahí. Porque está puesto junto con Dios el Padre y Jesucristo, ¿verdad? Tenemos entonces una mención, una aparición del Espíritu Santo en pie de igualdad con Dios Padre, con el Hijo también. El versículo que quiero leer está en Génesis, Génesis capítulo 1. Versículo 1 dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y dice el versículo 2, y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Entonces, nos olvidamos a veces de recordar que el Espíritu Santo está presente en el Antiguo Testamento también. Aunque los versículos acá sean todos del Nuevo, el Espíritu Santo es actuante en diversos momentos, está mencionado también en el Antiguo. Segunda Corintios, vamos a irnos en Segunda Corintios 13:14. A ver, ¿qué me La da? gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros. Amén. Ajá, así terminaba Pablo la carta, ¿verdad? De los Segundo Corintios. Está hablando de otra vez Dios, el Padre, Jesucristo y el Espíritu Santo puestos como uno. Pablo desea que ellos estén unidos en estos tres. De hecho, hay un versículo que no está en esta lista que me gustaría leer, pero vamos a primera Juan 5:7 una vez más. Ya leímos en la semana pasada, pero ustedes van a acordarse. Creo que sí. Y después a Efesios. ¿Quién puede leer primera Juan 5:7? Por lo tanto, son tres los testigos. Ujú. No, no creo que se terminó el versículo, quizás no escuchamos bien. ¿Algo pasó? Primera Juan 5:7. Porque tres son los que dan testimonio en el cielo, el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Y estos tres son uno. Es el versículo que afirma la Trinidad y pone al Espíritu junto con el Hijo y con el Padre. El versículo que quiero mencionar es Efesios capítulo 4 y lo leo para ustedes, versículo 3 en adelante. Ya hasta el versículo 6 vamos a leer, dice, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Un cuerpo, ¿se acuerdan que esto fue tema de nuestro campamento, ¿no? Nuestro retiro? Un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Entonces lo que tenemos acá son una unidad de cosas y de personas que el apóstol Pablo dice que debemos guardar estas cosas. Ellas están unidas, es una unidad de cosas y es la unidad del Espíritu mencionada acá en el versículo 3.
Menciona cuerpo, menciona fe, menciona bautismo, menciona esperanza, pero también menciona las tres personas que estamos citando. Menciona el Espíritu, Dios el Padre y el Señor Jesucristo. Los tres están puestos como las, las siete cosas que debemos como creyentes esforzarnos por guardar en nuestra fe. Padre, Hijo y el Espíritu, ¿no? Entonces vamos viendo las evidencias muy claras en las Escrituras. Am, las Escrituras evidencian la identidad del Espíritu con Dios, como se muestra en Hechos 5, donde se menciona que mentir al Espíritu Santo es lo mismo que mentir a Dios. Vamos en Hechos capítulo 5, versículos 3 y 4. Hechos 5, 3 y 4. La historia de Ananías y Zafira, por si ustedes se acuerdan, dice, y dijo Pedro, Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad, reteniéndola, no se te quedaba a ti, y vendida, no estaba en tu poder? ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Entonces tenemos aquí, mentiste al Espíritu Santo, mentiste a Dios. Equiparados, está puesto, está evidente la divinidad del Espíritu, ¿ya? También en Hebreos 9:14 menciona el Espíritu eterno y la obra purificadora. Y todo esto son características de Dios. Vamos a avanzar y voy a dejar que ustedes puedan leer el versículo por cuestiones del tiempo que estoy acá fijándome bien. Vamos a avanzar, pero está muy interesante, ¿no? La eternidad es algo que solo a Dios pertenece y el Espíritu es eterno. Hay cualidades que implican personalidad. El Espíritu Santo no es una fuerza nada más. Cuando la Biblia atribuye que el Espíritu, por ejemplo, puede entristecerse. Vamos a ver ah, algunas de estas calidades. Bueno, inteligencia, ¿no? Porque en Corintios 2, el versículo que leímos hace poco, hablaba de cómo el Espíritu nos revela y el Espíritu conoce las intenciones y el corazón de Dios mismo. Entonces, ¿cómo puede que sea una fuerza nada más? Acá estamos hablando de conocimiento, de inteligencia, y esto demuestra la personalidad. Es una persona, el Espíritu. En 1 Corintios capítulo 12, versículo 11 dice que el Espíritu reparte dones según su voluntad. El que tiene voluntad es una persona, toma decisiones y hace como le conviene, como quiere. Entonces, esta es otra característica personal del Espíritu. También en Efesios 4:30 dice, no contristéis al Espíritu Santo. ¿Cómo puede que una fuerza pueda ser contristada? Si el espíritu es nada más que una fuerza, esto no le va, nada le puede causar tristeza, ¿verdad? Sin embargo, la Biblia menciona que si nosotros, que somos cristianos, vivimos una vida ah, por querer estar viviendo bajo el pecado, ignorando la acción del Espíritu en nosotros, causamos tristeza al Espíritu Santo que habita en nosotros. Otra evidencia de su personalidad. Ya no es posible afirmar que el Espíritu es una fuerza. ¿Ya? Alguien va a decir, bueno, la Biblia menciona el espíritu como si fuera un viento. Esa es una comparación, ¿no? Es como son lenguajes, figuras de lenguaje para explicar, pero no podemos definirlo como si fuera que él es el movimiento de Dios o como el viento de Dios. Ya vimos que hay personalidad en el espíritu. Ah,
Bueno, menciona en pasajes como Juan también interacción entre Padre, Hijo y Espíritu. Y si ustedes se acuerdan, en el bautismo de Jesús, ah, él cuando se levanta de las aguas, viene una voz en el cielo y vemos también la paloma que reposa sobre él. Entonces hay una interacción interesante entre el Espíritu Santo, el Hijo que está ahí siendo bautizado y la voz que viene desde los cielos, mostrando que hay relaciones entre estos tres y estos tres son uno otra vez, recuérdense. Entonces, interesante, ¿no? Vamos viendo cómo la Biblia menciona. La labor del Espíritu Santo, mencionamos algunas en la declaración inicial, pero es importante acá mencionar quizás cuál no es la labor del Espíritu Santo, porque vivimos en tiempos a donde por ignorancia, podemos decirlo así, muchos hermanos cristianos están equivocados en la forma como ven la labor del Espíritu Santo y le están atribuyendo a obras humanas ah, el estatus de que esto es obra del Espíritu de Dios. Estoy hablando de movimientos que echan personas al piso y que empiezan a reírse, bueno, volcarse por el piso y hacer cosas insanas y decir que todo esto tiene que ver con la labor, con la obra del Espíritu Santo. Hermanos, la Biblia no afirma tal cosa. Nunca jamás vas a encontrar un versículo que te diga que el Espíritu Santo está echando personas al piso o que les está haciendo saltar o hacer cosas que no puedan recordarse después o decir cosas sin sentido. Esto no es bíblico, no es la labor del Espíritu Santo. Y como vimos, lo que la Biblia sí afirma son algunas de las que vamos a mencionar una vez más. El Espíritu enseña, el Espíritu consuela, consola sería, ¿verdad? No sé cómo decir eso en español. El- Suena. Consuela, gracias. El Espíritu guía a toda la verdad. El Espíritu ilumina para que uno pueda entender la palabra de Dios. Y acá están los versículos. Ustedes podrán fijarse también en su material y van a encontrar estas referencias. El Espíritu Santo convence del pecado. El Espíritu Santo muestra del juicio de Dios. El Espíritu Santo regenera al pecador que cree en el Evangelio. Él santifica a los que son de Cristo, a los que están en Él, los que han creído. Él mora, Él habita el creyente, sella y garantiza nuestra salvación. Nuestra salvación está garantizada por el Espíritu Santo que nos fue entregado a nosotros. Imagínense, hermanos, que Dios decidió habitar en nosotros y puso en nosotros el mismo Espíritu que ha levantado Jesús de entre los muertos, habita en nosotros. No es maravilloso, ¿no? Estas son obras del Espíritu. Nos santifica, brinda su fruto, amor, gozo, paz, paciencia. Estas son marcas de aquel que tiene el Espíritu en él. Estas cosas está haciendo el Espíritu en nosotros, produciendo amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Estas son las virtudes de Cristo obradas en nosotros por el Espíritu. Nos brinda dones, capacidades para edificación de la iglesia. Y tenemos dones que son para uso de Dios, para el crecimiento del cuerpo del Señor. Entonces todo esto viene por acción del Espíritu Santo que obra en nuestro medio y obra en nosotros. También dice la Biblia que el Espíritu Santo intercede. Es como que traduce lo que muchas veces nosotros no sabemos ni qué pedir o decir en nuestras oraciones por nuestra debilidad, por nuestra pequeñez. El Espíritu es el que se comunica
con el Padre nuestras verdaderas necesidades. También es el Espíritu que nos fortalece en las pruebas, es el Espíritu que nos ayuda en nuestras debilidades. O sea, el Espíritu Santo está actuante, pero muy actuante en este tiempo ahora mismo. ¿Ya? Importante entender eso. Su presencia, la presencia del Espíritu Santo, hay que explicar esto también, es continua en el creyente. El sello del Espíritu ya no sale de nosotros. No tiene sentido un sello que se puede poner y quitar, ¿verdad? El sello está ahí, después que está ya no sale. Esa es la idea. El Espíritu Santo está en nosotros y habita en nosotros continuamente. En el Antiguo Testamento hay versículos que mencionan que David pedía para que el Espíritu no se apartara de él y entonces buscaba caminar en santidad y le rogaba a Dios, no quites, no apartes de mí tu Espíritu, ¿no? Buscaba a Dios constantemente y era condicionar la presencia del Espíritu en aquel entonces, pero esto es antes del sacrificio de Cristo, esto es otro tiempo, otra dispensación. Ya hoy el Espíritu Santo habita permanentemente en cada uno de los creyentes. Y esta es su obra. Ven cómo el Espíritu está actuante. Hay muchas cosas que Él está obrando y Él está haciendo. Díganme ustedes, comentarios, preguntas. Llegamos al final de la explicación, pero podemos comentar y preguntar. Tenemos 2 minutos, nada más, porque ya vamos comiendo 15 de nuestro tiempo. Pero les animo a que abran sus micrófonos y hagan sus preguntas o comentarios. Simplemente un comentario en cuanto al Espíritu Santo, me encanta pensar justamente lo que decías, eh, porque por ahí cuando converso con personas, si bien hay muchos católicos también, pero también con todo esto del pentecostales y todo eso, es como que el Espíritu Santo eh, como que le dan como más roles en otras cosas, ¿no? Y Mm, pensar en esto que decías de que especificar bien lo que dice la palabra, ¿no? En cuanto a cuál es el rol verdadero del Espíritu Santo, es precioso, no sé, te hace agradecer tanto a Dios por el Espíritu Santo, por cómo nos consuela, por cómo nos da la fuerza, por mm. esa garantía preciosa que nos da. Entonces, cuando le explicas eso a ellos, es como que, chan, así, ¿no? Y eso me gustó mucho porque me pasó hace poco también con una amiga que le estaba explicando eso y como que se quedó así y fue como que también recordarlo yo y fue muy lindo también para mí como recordar eso de nuevo cuando lo compartís también, ¿no? Así que como ese comentario nomás. Gracias, Belén. Sí, de hecho he escuchado algunas personas que dicen, su iglesia no cree en el Espíritu Santo, ¿verdad? Y yo estoy, ¿cómo no voy a creer en el Espíritu Santo? Si todo es por medio de Él, Él obra todas las cosas, ¿no? No, claro que sí, creemos en el Espíritu Santo. Creemos que es actuante en el creyente y en el mundo hoy, en la iglesia. Él es el que está actuando ahora en la vida de los creyentes. Él es el que está convenciendo ahora a los pecadores a través de la predicación del Evangelio. Él es el que está iluminando nuestro entendimiento para comprender las cosas de Dios. Él es el que está obrando mi pecado, Él está quitando, me está limpiando, me santificando, Él está actuante. Entonces sí, cuando uno diga, su iglesia cree en el Espíritu Santo, usted puede decir con toda seguridad, por supuesto, en mi iglesia el Espíritu Santo es actuante, sí, porque está actuando en nosotros. Muchas veces preguntan eso para saber si hay ciertas prácticas de hablar en lenguas o de otras cosas así, porque a todo eso le atribuyen al Espíritu Santo que está haciendo, etcétera, y etcétera, ¿no? Vamos a hablar más sobre los dones en este curso todavía y van a entender los porqués respecto a estas distintos entendimientos, ¿no? De los dones. Pero sí, el Espíritu Santo, creemos en Él.
y es actuante en cada uno de nosotros. Creo que el tiempo es muy corto para poder decir muchas cosas y es un tema muy, no diría así muy profundo, ¿verdad? Pero es muy especial. Ujú. Y estaba compartiendo acá con mi señora y le dije, creo que no nos va a dar todo el tiempo para decir ahora por una semana tenemos que tocar esto. Pero tenemos la Para sacar semana, también. ¿eh? Quiero ver Sí, que se comuniquen en el chat ahí, pueden mandar audios, pueden escribir y podemos seguir hablando del tema porque es verdad, es muy importante, es muy especial. Hay mucha confusión, hay muchas dudas. Entonces, recibir sus comentarios ahí. Vamos a seguir chateando en la semana, Gustavo. buenísimo, buenísimo. Está Me bien. gustaría comentar también buenas noches. Ah, Priscila, Estoy ahora te veo, sí. pensando, estoy pensando en ese trabajo que el Espíritu hace de convencer al hombre del pecado, porque nosotros muchas veces desanimamos y no queremos hablar de Jesús a nadie porque no sabemos qué decir, no sabemos cómo convencer a esa persona de que ella necesita de Cristo. Ujú. Sin embargo, es el Espíritu Santo que hace ese trabajo. Nosotros tenemos que hablar nomás y dejar que el Espíritu Santo le convenza, ¿verdad? A la persona. Entonces, eso también quita esa carga porque nosotros realmente no podemos con nuestras palabras convencer a nadie, pero sí el Espíritu Santo tiene este poder y a partir de él, ¿verdad? Que una persona pueda entender su pecado, entender su necesidad de conocer a Cristo y de recibir a Cristo como su Señor. Así mismo, así mismo. Ya no es nuestra responsabilidad el convencimiento, ¿verdad? Es transmitir el mensaje, es lo que nos toca a nosotros, pero la obra dentro de los corazones la hace Él. Es un conforto, es un confort saber eso, es verdad. Bueno. Quiero agradecer la presencia de cada uno de ustedes. Quiero animar a que puedan estar meditando en el tema y leyendo el material. Los que necesiten eh, el material impreso todavía pueden pedir y Tati va a seguir imprimiendo para llevar en la iglesia en los domingos. El PDF ya está en el grupo también. Lean, escriban, comenten y vamos a seguir creciendo en el conocimiento de nuestro Señor Jesús. Amén.